Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y en esta semana que estamos comenzando, pues tenemos un tema muy interesante, el cual se titula Valorando nuestra oportunidad. Muchas veces hemos tenido diferentes oportunidades y no las valoramos, pero en esta semana vamos a estudiar este asunto interesante. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra del Señor y allí leamos el texto que se encuentra en Romanos capítulo 9, verso 14. Romanos capítulo 9, verso 14. Y allí leemos de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Muy bien, es el texto que vamos a estar aprendiendo durante esta semana. Pero ahora quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida y la salud que nos permite. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, pedimos que su buen Espíritu Santo nos guíe y que podamos entender las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. ¿De qué vamos a estar hablando durante esta semana? Bueno, es lo que vamos a analizar en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en los Hechos de los Apóstoles, página 441, y nos dice así: las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas y razonables. El Señor no requiere que hagamos algo doloroso a fin de obtener el perdón. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones o ejecutar penitencias penosas para encomendar nuestras almas a Él o para expiar nuestra transgresión. El que confiesa y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. Muy bien, aquí tenemos lo que Dios pide para que nosotros estemos a cuentas con Él. No es que hagamos sacrificios y pasar por penurias y dificultades. Él acepta que Él quiere que nosotros confesemos nuestro pecado apenas. ¿Te das cuenta? De estas cosas vamos a estar hablando y mucho más durante esta semana. Muy bien. Ahora vamos a ir al apartado que tenemos para el día de hoy. Y este lleva por título Una nación mixta. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. Describe el anhelo que tenía Pablo por la salvación de su nación y el razonamiento subyacente, muy bien. Entonces aquí tenemos que entender qué es lo que Pablo quería para su nación, qué es lo que le visualizaba mientras él predicaba el Evangelio, qué es lo que él deseaba. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable sobre este asunto y vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Romanos, Romanos capítulo 9, y ahí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso 5. Allí leemos de esta manera. Y dice así: digo la verdad en Cristo, no miento, y lo atestigo a mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, los israelitas, que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los padres y de quienes procede Cristo según la carne, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. Entonces, Pablo deseaba que el pueblo de Israel comprendiese las cosas que él había comprendido. Y él aún deseaba ser anatema, dice allí. Él desearía aún ser separado de Cristo para que sus hermanos, los israelitas según la carne, comprendieran muy bien, porque a ellos les fue dar las promesas. Y ese era el deseo de Pablo para ellos. Ahora,
¿Qué tenía que ver con esto? Bueno, vamos a leer y vamos a dejar que nos amplíe más la pluma inspirada. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Ese se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en página 300 y 301. Y nos dice así. No era un deseo común que sentía el apóstol. Pedía constantemente a Dios que le permitiera trabajar en favor de los israelitas que no reconocían a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. ¿Te das cuenta? Esto es, no era algo común, porque ahí lo rechazaron, ahí lo golpearon, ahí lo querían, ahí rechazaron a Jesús, pero Pablo tenía este deseo de que ellos, de alguna forma, entendieran y reconocieran al Mesías. Sin embargo, hay más. Vamos a ver qué nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos aquí. Vamos a ver cómo está escrito. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, por medio del cual se había propuesto bendecir a todo el género humano. De entre ellos había levantado muchos profetas. Muy bien. Esto es, a través de este pueblo, el pueblo hebreo, Dios había tratado de manifestar su voluntad a las naciones. Y había una infinidad de profetas que vinieron y hablaron y exhortaron. Entonces, Pablo sentía la necesidad de que ellos comprendiesen. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Estos habían predicho el advenimiento de un Redentor que iba a ser rechazado y muerto por aquellos que hubieran debido ser los primeros en reconocerlo como el prometido. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo entendía esto y él tenía el deseo de que ellos comprendiesen estas cosas, aunque el pueblo no deseaba comprender. Sin embargo, él le pedía a Dios que le dejase ir a ellos. Recuerden que Pablo fue el apóstol a los gentiles, pero él deseaba que sus propios compatriotas abrazaran la verdad que él había comprendido. Muy bien, ¿estamos claros? Entonces vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Desde el mismo comienzo del pueblo hebreo como nación, ¿qué había observado siempre Dios que existía entre ellos? Muy bien. El pueblo de Israel a sus comienzos manifestaba ciertas características, pero ¿qué eran esas características? Siempre era constante esto. A veces cesaba por un momento, pero era muy constante. Era algo peculiar en ellos. ¿Pero qué era eso? Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos aclara sobre este asunto. Leamos aquí en el libro de Romanos, capítulo 9, y ahí vamos a leer los versos 6 hasta el verso 8. Leamos allí. Y dice así: ¿o es que la palabra de Dios haya fallado? Sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto quiere decir que no los hijos según la carne son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Los israelitas tenían una cosa muy en común. O sea, soy hijo de Abraham, soy de la descendencia, entonces yo tengo esta prerrogativa. Pero Pablo les aclara, no todos los que son descendientes son los que son los hijos, sino los de la promesa. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy día se tienen las mismas prerrogativas. Una persona piensa que es algo porque se volvió creyente, pero si nosotros somos de la promesa, entonces somos hijos. No porque nacemos ahí o no porque por tradición estamos allí, sino porque somos hijos de la promesa. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración final. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos estudiar juntos su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder comprender las cosas que hemos leído. Pedimos también que nos guarde durante el resto del día. Bendiga a los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.